de Luis Caputo. ¿Cómo estás? Buen día, Viviana Valles y José del Río, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, Viviana. José, ¿cómo están? Un placer. Bueno, ¿cuáles son las primeras repercusiones? Obviamente Contanos. los estaba escuchando, sí, ¿no? Y la verdad que el timing, sobre todo la renuncia de Caputo, causó sorpresa y cierto malestar en la comitiva presidencial que acompaña al presidente Mauricio Macri en Nueva York. Macri había venido aquí no solo a participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sino también a múltiples reuniones con inversores, ejecutivos, analistas de bancos de inversión y empresarios en un intento por recuperar la confianza en los mercados, explicar su programa de gobierno, y en medio de esa gira cae la renuncia de Luis Toto Caputo, uno de sus colaboradores más cercanos que lo acompañó desde el inicio de su presidencia. El gobierno instaló el mensaje de que la renuncia estaba prevista, sabían que Caputo hacía tiempo que se quería ir, no solamente por las diferencias que mantenía con el equipo de Nicolás Dujovne respecto a la política monetaria, que algo de eso explicó muy bien José, sino también porque venía muy desgastado, venía muy cansado por todo el trajín de los últimos años. Estuvo, recordemos, primero al frente de la negociación con los holdouts, que terminó con la salida del default, después manejando todo el programa financiero durante la época del globalismo, y en los últimos 3 meses al comando de la política monetaria, cambiar intentando contener de alguna manera el derrape del peso y la escalada del dólar. Todo el mundo ya anticipaba de alguna manera la salida de Caputo, pero nadie lo esperaba hoy, ¿no? Eso sí quedó como una pequeña bomba aquí en la comitiva del presidente Macri. Rafa, por otro lado, desde el Fondo Monetario Internacional también venían cuestionando la forma en la cual interactuaba Luis Toto Caputo. ¿Crees que esto después puede dar más tranquilidad después que la noticia caiga definitivamente? Bueno, hablaba hace poco con un alto ejecutivo de un fondo de inversión de aquí, de Wall Street, que me decía que la llegada de Sandleris a la silla de la presidencia del Banco Central es una señal de más poder para Lagarde y para Nicolás Dujovne, ¿no? Creo que Sandleris tiene un perfil mucho más técnico, académico, alineado un poco con el economista vinculado a los organismos multilaterales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, que Luis Toto Caputo, ¿no? Que siempre fue alguien mucho más asociado al mundo de Wall Street que al mundo de los organismos multilaterales o la academia. Me parece también los nombres que se han empezado a conocer del equipo de Sandleris refuerzan un poco este perfil que está más alineado con buscar una política monetaria de mediano y largo plazo que termine por anclar las expectativas inflacionarias, derrote la sube de precios y logre contener esta volatilidad que ha caracterizado la economía argentina durante los últimos meses. Rafael, o sea que para pasar el limpio, el FMI debe haber dicho algo así como tomamos nota, ¿no? Le damos crédito a esta designación de Sandleris. Sí, el fondo siempre es muy prudente en la forma en la cual comunica, más aún en medio de una negociación como la que está atravesando la Argentina con los técnicos del staff. Hubo un comunicado del vocero de Lagarde, Jerry Rice, en el cual decía que buscan, obviamente, un comunicado muy formal, ¿no? Donde decía que buscan trabajar y reforzar la relación que tienen con el Banco Central bajo el liderazgo de Sandleris, reiterando que las negociaciones continúan y que esperan tener un acuerdo técnico para anunciar en muy poco tiempo. Desde aquí, obviamente, siguen diciendo que el acuerdo es inminente, podría anunciarse en las próximas horas o a más tardar en los próximos días, pero no pasaría más allá de esta semana. Rafa, parece ser que el Fondo Monetario Internacional está siendo más cauto respecto de cuándo se anuncia. Por otro lado, desde la Argentina filtran que el anuncio podría ser mañana. Pero ¿cómo es el clima, digamos? ¿Cómo es el clima más allá de esta sorpresa que decías por la salida? ¿Cómo es el clima en esa negociación? Bueno, es una negociación obviamente muy hermética, viste que ha salido apenas información muy a cuentagote y la información siempre sale del lado del gobierno argentino, ¿no? El fondo siempre ha tenido muchísimo cuidado en no filtrar absolutamente ningún detalle. Sí se sabe ya algunas cosas, por ejemplo, que va a haber un cambio total de la política monetaria. Eso ya lo dijo incluso el ministro Dujovne ayer, cuando reconoció, quizá en los términos más claros, desde que se implementó el esquema de metas de inflación, que lo llevó Federico Sturzenegger al Banco Central, que no había dado los resultados que esperaban, que por lo tanto el nuevo acuerdo iba a traer una política monetaria que buscara de alguna manera dar más credibilidad, ¿no? La negociación hoy creo que pasa por esos términos.
terminar de pulir cuál va a ser la nueva política monetaria y cambiar al Banco Central, que ahora va a aplicar Sandleris, y también por la gran incógnita que se pregunta a todo el mundo, que es cuál va a ser el monto final que se apruebe en el préstamo para Argentina. Recordemos que la Argentina ya recibió el préstamo más alto en la historia del fondo, 50.000 millones de dólares. Ha habido muchos números en danza en los últimos días, ninguna confirmación oficial. Esa confirmación la vamos a tener recién cuando se anuncie el acuerdo, que seguramente va a repetir la misma operatoria del acuerdo que fue anunciado en junio, ¿no? Un comunicado de prensa conjunto del Fondo del Gobierno y una conferencia de prensa en Buenos Aires. En relación a esto que vos decías, lo charlábamos recién con José, ¿cómo será ese monto final? ¿Cuál será ese monto final? Quizá también la renuncia de Caputo pueda tener que ver con que ese monto, él ya sabía que no lo iba a satisfacer y no quería quedar pegado a esa cifra, ¿no? A la cifra que finalmente puede llegar a darle a la Argentina al Fondo Monetario Internacional. ¿Es otra posibilidad? Sí, digo, posibilidades son muchas. Respecto de la letra chica del acuerdo, de las diferencias de cómo tenía que ser la política monetaria, obviamente deben haber influido en la decisión de Caputo, pero también creo que desde lo que comentan, al menos aquí, los miembros, algunos de los integrantes de la comitiva presidencial, dan a entender que Caputo venía también muy desgastado. Incluso ustedes recordarán ese escrache que se le hizo en un restaurante hace poco, que se viralizó en las redes sociales. También son cosas que generan mella. Y Caputo venía desde hace ya algún tiempo evaluando su decisión de abandonar el gobierno, que algunos incluso dicen que ya tenía decidido desde mucho antes que se diera esta negociación con el fondo, pero también de alguna manera el propio presidente le había pedido que se hiciera cargo del Banco Central, un momento muy, muy difícil, ¿no? Pero el mensaje, como te digo, que todo el mundo da aquí es que la decisión de Caputo ya estaba tomada, pero lo que no estaba previsto era que se anunciara hoy. Claro, como uno siente, y lo charlábamos también con José, que quizá el momento no fue el adecuado, ¿no? Un día tan complicado, donde sabíamos que el día de hoy, este martes, iba a ser bastante complicado por este paro general al gobierno, a la política que está implementando Mauricio Macri, con un presidente en el exterior, en medio de una negociación tan importante como este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Uno siente que quizá Caputo podría haber esperado, ¿cuánto? ¿2 días? ¿Un día más? 2 días o después del acuerdo. Totalmente. Que era en definitiva lo que te marcaba la situación, ¿no? Uno siente eso un poco, Rafael, ¿no? Y calculo que esto que vos decías al comienzo, el presidente desde Nueva York debe sentir lo mismo. Hoy no sé si era el día. No sé si era el día. Lo vi salir a Macri esta mañana del hotel. Se demoró, estaba previsto que saliera alrededor de las 8 de la mañana, terminó como salía a las 8:20. Salió muy serio, ¿no? Y antes de ese momento nada de ningún gesto, ninguna señal, ninguna frase, la comitiva presidencial hacía pensar que se iba a conocer una noticia tan estrepitosa, una bomba, ¿no? Como fue la renuncia de Luis Toto Caputo, que es muy difícil no ver como un desplante, como ustedes vos decían, dado el contexto, ¿no? En el medio de una gira presidencial de Macri, en la cual Macri, insisto, venía aquí a Nueva York con un objetivo principal, que era recuperar la confianza de los inversores, recuperar la confianza de los mercados para apuntalar la recuperación de la economía argentina en la antesala de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Varios fuentes de Wall Street también me decían que el timing les había parecido algo realmente no bueno justamente por todo este contexto. Bien, Rafael, muchísimas gracias por este contacto y por supuesto en el día de hoy tenés prioridad, así que ante cualquier novedad nos llamás, ¿te parece? Bueno, sí, gracias. Gracias. Bueno, un día muy movido, no solo